Esto es Un Nuevo País. Vamos a dar paso a nuestra siguiente entrevista para hablar, en este caso, de deporte, a un día del empate de la selección uruguaya, pero hablando quizás no de esos deportistas que están hoy en la élite, sino en los inicios y en qué consiste también ser un profesional aquí en Uruguay. Sobre todo eso y más vamos a estar profundizando en estos momentos con los invitados Miguel Blasco, que es director de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas por la Universidad CLAE, y además nos acompaña también Katy Manrique, gestora cultural y bueno, especialista también en estos temas. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bien. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, en realidad se meten con una... A ver, creo que la mayoría de los niños sueñan desde muy pequeños con ser futbolistas, ¿no? Entonces, de alguna manera atacan directamente a gran parte de la sociedad, ¿no? Yo les iba a empezar por ahí, claramente, porque tenemos un número amplio de aspirantes, pero quizás después los que llegan es un número muy reducido. Pero ¿qué niño no sueña en este país, sobre todo, con ser jugador profesional, con dedicarse a eso que quizás de chico era un hobby y termina siendo un trabajo? Pero ¿por dónde empieza el recorrido de ustedes en todo esto? Katy, si querés, Te cuento un poco. Empezamos el año pasado soñando juntos esta tecnicatura. Nosotros estamos trabajando con una tecnicatura de gestión de instituciones deportivas con énfasis en fútbol, donde los dirigentes de nuestro fútbol se capacitan. Eso es algo que es innovador, no pasaba y ahora está sucediendo. Los futuros dirigentes del fútbol y los dirigentes de hoy en día se están capacitando y se están uniendo en esta tecnicatura. Es un convenio que firmó Peñarol. Yo trabajo en la Comisión de Asuntos Sociales de Peñarol. Es un proyecto que se presentó el año pasado desde la comisión, y lo estamos trabajando. Son 27 alumnos que comenzaron esta tecnicatura de todos los clubes de primera división del fútbol, y bueno, nos estamos encontrando a esto, a preguntarnos cómo es el fútbol del futuro. Seguro es un fútbol que merece capacitarnos. Y como decías vos, ¿no? Todos los niños, y hoy en día también muchas niñas de nuestro país, sueñan con ser futbolistas. Nos conocen en el mundo por el fútbol, a donde uno, si tiene la oportunidad de viajar, cuando va viajando sabe que nuestros jugadores nos conocen en el mundo por esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo por ellos? Para quienes llegan y quienes no. También tenemos, es mucho más quienes no llegan que quienes llegan. ¿Y qué está pasando en su formación, en su recorrido? Y nada, estamos preguntándonos eso. Claro. ¿De qué manera se están formando? ¿Quiénes los forman? ¿Qué formación tienen los profesionales que están rodeando al futuro profesional? Entonces, bueno, estamos debatiendo y es por eso que nos estamos juntando en este seminario y en otro seminario que hicimos también a mitad de año. No, y además, a ver, yo ponía el ejemplo de la selección uruguaya, que quizás es el sueño más grande, pero hay varios caminos intermedios y que también pueden hacer que uno viva del fútbol, en este caso, como profesional. Pero voy a eso directamente contigo, Miguel. ¿Qué es hoy o qué implica ser un profesional del fútbol? Gracias. Qué tema, ¿no? Primero que está cambiando aceleradamente lo que es el fútbol a nivel global y en nuestro país muchísimo más. Uruguay hoy es un país exportador de jugadores cada vez más jóvenes, edades más tempranas. Y todo remite a esta cuestión de que parece que el futbolista es un juego, es dedicarse a esa pasión de jugar al fútbol, pero a la vez constituye una profesión, se pretende vivir de eso, ¿no? Hace muchos años, en el siglo pasado, se decía que ser profesional era poder cobrar, ¿no? Poder percibir un salario por dedicarse a algo, en este caso al fútbol. Pero esto se ha complejizado mucho más. Desde los 13, 14 años los chicos están en un contexto en el cual no solo tienen que jugar, entrenar, sino tienen que alejarse de sus familias, tienen regímenes sumamente intensos de entrenamiento, problemas para seguir sus estudios, en muchos casos a veces no continúan. Situaciones que tienen que ver con el manejo de redes sociales, contratos, contratistas, sponsors. Hay una presión brutal desde el punto de vista de manejo y de la imagen en edades muy tempranas. Entonces, todas estas cuestiones que uno lleva a pensar es cómo se da el proceso de formación, no solo técnico, táctica, física, ¿no? De acompañamiento, sino la formación de un adolescente que se va a dedicar a eso, ¿no? Que enfrenta niveles importantes de fracaso, de estrés, y que probablemente, como decían ustedes, muchos de los que empiezan, todos los años tenemos entre 3.000 y 4.000 chiquilines en formativas, desde preséptima en adelante, y empiezan antes en el fútbol infantil, o sea, ya cada vez más 10, 11, 12, 13 años ya están siendo captados, ¿no? Y menos del 1% es el que llega. Exacto. Entonces, pero el camino es, y en ese camino, esos chiquilines, ¿qué pasa con su formación, su estudio? ¿Qué alternativas generan? ¿Cómo se los acompaña en ese proceso? Ahora también te consulto, porque muchos viste que dicen, no, los mejores muchas veces quedan por el camino, no llegan los mejores, llega el que persevera, llega el que más entrena. Sé que esto es todo reciente, ¿no? Pero ¿qué marca algún estudio? ¿Quién llega en realidad? Primero que no hay estudios al respecto, No hay. porque hay un nivel de invisibilidad muy alta.
Pero en todo caso es una carrera de resiliencia. Llega el que sobrevive, en general el que se dedica con total empeño, pero además toda una familia, muchas veces que está atrás, en lugares más vulnerables, para que aquel que tiene más cualidades pueda seguir. Entonces, toda una familia está apostando a que ese chiquilín pueda llegar. Pero en el medio hay lesiones, en el medio hay posibilidades de que no le vaya bien por X razones. Entonces, son muchos los factores de incertidumbre y de riesgo. Entonces, bueno, en ese tránsito que es así, que es un deporte de alta competencia y además con horizontes, no solo del exterior, pero alguien que pueda vivir y trabajar y ganarse un sueldo no más de 40.000 pesos, para alguna gente, está muy bien. O sea, es una posibilidad interesante, ¿no? En el mercado inclusive local. Claro. Ahora, cerrando un poco en esta cuestión, hay tantas cosas no dichas y hay tantas cuestiones al nivel de la improvisación y de que se van formando como se puede y sobreviven el vestuario y con el más grande y la referencia del otro. Pero es como generar un producto de alto valor, pero que es humano, estamos hablando de seres humanos, de personas, deportistas, que tiene que tener un valor agregado del cuidado y de la formación. Entonces, eso es un tema que está siendo no suficientemente cuidado, con mucho debate, con mucha necesidad de ser trabajado con mayor profesionalidad. Y eso es lo que estamos proponiendo en estos espacios, con criterio amplio, ¿no? Es decir, la cuestión acá es cómo mejorar, cómo traer mayores aportes de acompañamiento, formación al proceso formativo. Katy quería agregar algo en relación a esto. Que hoy en día esto anda, entonces como anda lo seguimos llevando a cómo va y sí, o sea, es un negocio que es redituable, que funciona, pero hay que generar cambios, son necesarios los cambios. Se romantiza mucho el jugador de fútbol que llegó porque fue descalzo a jugar al fútbol, porque pasó hambre, porque pasó necesidades, porque en su casa fue el que comía y sus hermanos no. Todo eso se romantiza como la lucha de yo llegué porque pasé por todo esto, pero ningún niño tiene por qué pasar por ninguna de esas situaciones en realidad. Son niños que están expuestos a cosas que romantizamos como, bueno, la garra charrúa, el llegar por todo eso, y no tiene que pasar por ese lado. Entonces, es eso, marca países el fútbol, sí, y bueno, cómo lo trabajamos, cómo cuidamos a esos niños, cómo cuidamos a esos futuros profesionales, y los que no llegan a ser profesionales del fútbol, después en qué se van a desempeñar, cómo van a insertarse en la sociedad. Después de ese que sería como un fracaso en su vida, ¿no? Porque su familia, ese mismo joven, puso todo en esto, en ser jugador de fútbol. Después eso no pasa, y bueno, ¿qué acompañamiento hay desde los clubes, desde salud mental, desde los profesionales que están capacitándolos y apoyándolos para que se formen a ser ciudadanos? ¿Y hay recepción en quien, Sí. en quien forma? Porque viste que siempre la tecnología, lo nuevo, las nuevas técnicas, a veces como están los de la vieja escuela. Hay todo eso. Lo que pasa es que además es un campo con muchos actores, cada vez más fragmentado. Contratistas, representantes, intermediarios, clubes, ¿no? Entrenadores. Los clubes son una parte muy importante, pero alrededor de los clubes hay un conjunto de otros agentes interviniendo y es necesario, digamos, involucrarlo más activamente porque es rentable y está bien, puede serlo, pero tenía que haber un nivel de responsabilidad mayor, involucramiento en todo ese proceso, que hoy es muy espontáneo, muy informal. Y agregar algo más, porque es una de las profesiones donde se madura más rápido y es más corta. Si una persona entra a los 13, 14 y a los 30 y pocos terminó su carrera. Entonces, en otras profesiones, el desarrollo es mucho mayor. Entonces, aquí son muy pocos años, muy intensos, con esfuerzos muy grandes, pero hay que, además de esto, ver un poco que la vida sigue. Entonces, ¿cómo se generan condiciones en edades más tempranas? Porque algunos no van a poder seguir con esto, ¿no? No, y además te agrego, hoy en día está muy presente la figura de los psicólogos deportivos, que afortunadamente sí. la mayoría de los clubes de primera han ido incorporando esa figura, ya a nivel institucional, es decir, que ha habido un cambio en ese sentido en los últimos años. Pero además, si uno repasa, por ejemplo, yo conozco un poco más quizás el caso de Nacional por cubrirlo en Ovación, que ellos ya tienen un foco directamente en lo que es la parte social y bueno, avanzaron en la creación de una UTU, en fin, tienen como un apunte en lo que es el barrio, cerca del complejo deportivo de Los Céspedes. No sé cómo visualizan que un club deportivo haya tomado ese camino, que quizás se sale un poco de la cancha y va con otro foco. Yo trabajo en la Comisión de Asuntos Sociales del Club Atlético Peñarol. Fuimos ahora hace poco a Punta de Rieles, a la cárcel. Estamos yendo al Compen, también hemos ido, a la Unidad 9 de Cárcel de Mujeres. Tenemos todo un acercamiento también con la sociedad que es súper interesante. Lo de la capacitación, también Peñarol está ya hace un tiempo estudiando distintas maneras de tener su propio liceo, porque sabemos que eso es algo que es fundamental y es algo que tiene que suceder. Y también en formativas todo eso se trabaja, ¿no? Cómo el adolescente estudia, que vaya,
si no va, si no tiene las notas como corresponde, jugar, no jugar. Todo eso, o sea, todos los clubes son clubes sociales y deportivos, o sea, están unidos a la sociedad y eso hay que tenerlo presente siempre, desde el baby fútbol, con las rifas, con las tortas fritas, con entender que a la vecina o el vecino necesitaba algo. Esto es totalmente lo mismo, es a gran escala. Y bueno, uno, Nacional, Peñarol, y todos los clubes tienen una responsabilidad social con los mensajes que transmiten, con lo que trabajan con la sociedad y bueno, esos mensajes y esa manera de llegar hay que trabajarlo. Así que sí, más que bienvenido a que lo social, porque es eso, el fútbol es cultura, es social y nada, hay que trabajarlo. Pero hay muchos clubes, no solo Sí. los grandes, hay clubes Liverpool. históricamente, Defensor, Liverpool, Racing, hay varios clubes que tienen trayectoria, tradición y que hacen esfuerzos importantes en todo el proceso formativo, ¿no? Así que hay que reconocer también eso, de que hay esfuerzo, trabajo voluntario de mucha gente, porque Honorario. esto se hace honorario. Entonces, No, y sobre todo en esta época en la que los representantes, los empresarios de fútbol agarran a los chicos cada vez a edades más tempranas, ¿no? Hoy Sí. estamos hablando de que un chico a veces con 10, 12 10 años Ya tiene un agente, Sí. cuando antes quizás a los 18, Claro. 19 recién tenía Claro. esa representación. Ha cambiado también eso. Y no, y preguntarse la realidad que tenía cada uno en esa edad. Cuando uno tenía 10 años, cómo era su vida y cómo es la vida de un niño de 10 años que está jugando al fútbol, que a veces una marca puede venir también a querer representarlo, todo lo que cambia en su entorno, es mucho desde lo psicológico. El miércoles pasado tuvimos la oportunidad de intercambiar con Ferrín y en este seminario que estamos, ahora después les vamos a contar, que el viernes seguimos con el seminario sobre profesionalismo, y él hablaba de defender al jugador, porque nada, hay que empatizar también con la figura del jugador, de cómo de cómo es su vida, de cómo es esta línea que va llevando y lo que decía Miguel, lo rápido que es todo, o sea, de niños ya están en esto que es disfrutar, que jugar a la pelota deja de ser ese disfrute, termina siendo algo que, bueno, es un trabajo, la familia que pone todas las fichas en eso, en que eso salga bien, las lesiones, lo psicológico, porque hablamos de salud mental, pero después el jugador como profesional, ¿a quién va a decirle estoy pasando por un problema? ¿Puede tener ese problema? Decimos, no, gana Platales, ¿por qué va a estar mal? O sea, siempre es como eso de jugar desde un lado, o también Ferrín el otro día decía, no, porque se juzga al jugador por cómo, cuando declara, por cómo declara. Claro, es más fácil decir declara mal o no, cuando en realidad pasa todo por un lado totalmente distinto de esto, de hacerles como un real acompañamiento, de entenderlos desde otro lado. Y bueno, nada, ir preguntándonos esto. La idea desde nosotros, desde esta tecnicatura, que cuando la comenzamos es eso, preguntarnos cómo es el fútbol del futuro y hacernos preguntas, ¿no? O sea, las respuestas de todo no lo tenemos. En salud mental también fueron 2 jornadas súper enriquecedoras, de mucho intercambio, a sala llena, en la sala del museo de la AUF, porque la AUF apoya este proyecto, la Mutual de Fútbol también, tenemos un acompañamiento que es súper positivo en eso. Y lo que hacemos es esto, preguntarnos, y no tenemos respuesta a todo, pero simplemente estamos como eso, poniendo el tema sobre la mesa, debatiéndolo y sabiendo que hay cosas que hay que hacer. No, y que decías que tienen hacernos una cargo. nueva instancia ahora. El- El viernes. le pasamos la tanda. Sí, claro. Es entrada libre y gratuita. El viernes próximo, viernes 18, de 19 a 21 horas, en el Museo del Fútbol, Estadio Centenario. No hay muchos lugares, o sea que si quieren ir vayan en hora porque se llena y está muy bueno porque en general lo que se espera es un espacio de diálogo, o sea, no son conferencias, son presentaciones cortas e intercambio porque mucha gente que la que se sienta al otro lado tiene mucho para decir. Sí. Entonces ahí Claro. eso es lo valioso, lo que se genera en ese momento. Y la tecnicatura que están haciendo está llegando a su fin. Está En noviembre llegando, termina, sí. empezó en marzo, termina, este es el 9º año, ¿no? Pero esta edición lo que trajo de nuevo es que incluyó a dirigentes de fútbol. Las anteriores eran técnicos, entrenadores, profesores de educación física. Este año, en acuerdo con Peñarol y la UF, nos permitió enfocarnos en dirigentes, que son voluntarios, son dirigentes de clubes y que están participando en esta formación. Están terminando ahora con un proyecto, lo que hicimos este año fue teorizar y terminan su tecnicatura con un proyecto que la idea es que se lleve a cabo en sus instituciones, que realmente todo este año, todo el tiempo que le dedicaron a estudiar y a capacitarse en distintas materias, pueda terminar en algo que se vea reflejado en sus clubes. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, Ustedes- mucha suerte, las a puertas ustedes. acá están abiertas y Gracias. ojalá la podamos seguir en cualquier momento. Gracias, Gracias, mucho un gusto. gusto. Acá tienen un gran entrenador. No. Le paso, llevamos. le paso el aviso.